Hola jóvenes, soy Eleazar Sánchez, el encargado del curso de filosofía, y para la semana 18, la última semana de la división del curso, puesto que la semana 19 es una semana de repaso, hemos propuesto un tema bastante importante de la filosofía, la antropología filosófica. Ahora, esto ya es usual en, digamos, nuestras clases. Yo en este video voy a resolver los 8 ejercicios y la lectura propuesta, y por eso les pediría que primero vean el video de teoría, donde me detengo más detalladamente a examinar las corrientes filosóficas sobre la antropología filosófica. Muy bien, entonces si han visto ese video, pueden seguirme de una manera más solvente en este. Muy bien, pregunta número 1. La pregunta número 1 dice: ¿cuál de las siguientes preguntas expresa un problema propio de la antropología filosófica? A ver, recordemos, jóvenes, rápidamente que la antropología filosófica es la disciplina filosófica que reflexiona sobre el hombre. Pero fundamentalmente, como ustedes ven en su separata, se discuten dos problemas. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier frase que ponga la palabra hombre no quiere decir que sea una pregunta que responda a la antropología filosófica. O sea, recuerden, como ustedes se van a enfrentar a preguntas de eco, no tienen que ser memoristas y no tienen que decir, mira, en la clave D aparece la palabra hombre, por ende esa es la clave, sino que tienen que ver si, a pesar de que aparece la palabra hombre, se discute o no un problema relacionado a la antropología filosófica. Con esta advertencia vamos a ver cuál es la clave de esta pregunta, ¿no? Dice: ¿cuál es la naturaleza de los universales? A ver, ¿quién recuerda esto? Esto lo discutimos en la famosa filosofía medieval. El problema de los universales, recuerdan, consistía en saber si los universales, como el universal caballo, existe en un mundo de las ideas, como creía Platón, o existe en los individuos, como creía Aristóteles. Ese problema es un problema ontológico, no es un problema antropológico. Así que vamos a poner acá, ese problema está enmarcado dentro de la ontología, la disciplina filosófica que reflexiona sobre el ser, la esencia y los tipos de realidad. Muy bien, ¿cuál es la diferencia entre ética y moral? Esa es una pregunta que se resuelve en el plano de la ética. Y a decir verdad, ¿cuál era la diferencia entre ética y moral? Recuerden que la ética tiene que ver sobre todo con pensar en 3 conceptos: felicidad, bien y virtud. En ese sentido podemos hablar de la ética aristotélica, porque la ética aristotélica se centra en la felicidad. En griego, eudaimonía. De ahí viene su nombre, ética eudemonista. En cambio, la moral se centra sobre todo en el deber y en la norma. Y el filósofo del deber en latín se dice deontos, por eso se llama su moral deontológica. Es Kant, como lo dejan ver sus 2 libros, La crítica de la razón práctica y La fundamentación de la metafísica de las costumbres. Así que esa es la diferencia entre ambos conceptos, pero esa es una pregunta que no está enmarcada dentro de la antropología filosófica. C. ¿Es el hombre la medida de todas las cosas? Profesor, esa es una frase de Protágoras, y además que recuerdo que el periodo donde discute Protágoras y Sócrates se llama antropológico, así que podría ser la clave. Muy bien, ya sabemos que es la A, no es la B. D. ¿Qué caracteriza a una sociedad justa? Esa es una pregunta que intenta responder la filosofía política. Y E. ¿Qué nos diferencia a los hombres de los animales? O bueno, dice, ¿qué nos diferencia de los animales? Profesor, creo que es la C, porque en la C aparece la palabra hombre, en la E no, y a eso quería llegar. O sea, no se dejen engañar, porque aparezca la palabra hombre en la alternativa C y en la alternativa E no aparezca, eso no quiere decir que la alternativa C sea una pregunta que responde la antropología filosófica. ¿Por qué? Recordemos que la antropología filosófica discute fundamentalmente 2 problemas. ¿Cuáles son? El problema del origen, ¿no? ¿Cuál es el origen del ser humano? ¿Dios lo ha creado o ha surgido por evolución? Y el problema de la esencia. Este segundo problema se traduce en la pregunta:
¿Qué nos diferencia de los animales? ¿Qué tiene el hombre que lo hace diferente de los animales? ¿Cuál es la esencia del hombre? ¿Qué características lo definen? Y en ese sentido, la alternativa es la clave E. ¿Por qué no la C? Porque la C, ¿en qué problema se discute? ¿En la esencia? ¿En el origen? No, es una pregunta que tiene que ver relativamente, incluso podríamos decir que es una tesis más nociológica que antropológica. Muy bien. Pregunta número 2. Con respecto al problema del origen del hombre, determine la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. A ver, rápidamente recordemos que el problema del origen del hombre se traduce en la pregunta: ¿cuál es el origen? ¿Cuál es el origen del hombre? La religión tiene una respuesta. ¿Qué dice la religión? Que el hombre ha sido creado por Dios. Y como aparece la palabra creado, esta postura se llama creacionismo. Sin embargo, la ciencia también tiene su respuesta. Ellos señalan que el hombre es producto de la evolución. Y por ende esta postura se llama evolucionismo. ¿Quiénes son, profesor, representantes del creacionismo? Tomás de Aquino y San Agustín de Hipona. ¿Quiénes son representantes del evolucionismo? Spencer y Engels. Con estas ideas, hemos refrescado estas ideas de la teoría, vayamos a resolver la pregunta número 2. 1. Marx consideró que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. A ver, recuerden primero que Marx es un crítico de la religión al igual que Nietzsche. Y esto lo sabemos por su famosa frase: el hombre o la religión es el opio del pueblo. O sea, Marx critica la religión porque es una tara para el progreso, podríamos decir. Pero si queremos entrar más en detalle en la crítica de Marx hacia la religión, deberíamos seguir uno de los maestros intelectuales de Marx, Ludwig Feuerbach, que en su famoso libro La esencia del cristianismo critica mordazmente al cristianismo. ¿Por qué? Porque Feuerbach, y vamos a poner un cuadro a este respecto, señala lo siguiente. Feuerbach señala que Dios, la religión nos ha enseñado que Dios crea al hombre. Pero lo que va a defender Feuerbach es lo contrario, que el hombre crea a Dios. Es una tesis interesante, profesor, pero ¿qué argumentos esgrime Ludwig Feuerbach? Feuerbach dice que los seres humanos tenemos características, ciertas características. ¿Cuáles, profesor? Por ejemplo, tenemos inteligencia. Sí, tenemos inteligencia. Tenemos amor. Y finalmente, vivimos, tenemos vida. El detalle, dice Feuerbach, es que tenemos estas características, pero de manera limitada. Limitadas. O sea, claro, yo soy inteligente, pero mi inteligencia tiene ciertos límites. Yo vivo, pero voy a vivir un par de años, o sea, no sé, 80 años, 70 años, 50 años, un límite. Y doy amor, pero también con un límite. Lo que dice Feuerbach es que el hombre proyecta esas características a Dios, pero le quita los límites. De modo tal que tenemos que Dios es un ser inteligente, pero que lo comprende todo, ¿no? Omnicomprensivo. Es un ser sumamente inteligente. ¿Dios tiene vida? Sí, pero tiene una vida eterna. Le quitamos los límites. ¿Y Dios ama? Sí, pero Dios ama infinitamente. En ese sentido, para Ludwig Feuerbach, Dios es la proyección de las características del hombre, pero sin los límites que tiene el hombre, ¿no? Entonces, Dios es un ser sumamente inteligente. Vamos a poner acá, inteligencia perfecta, todo lo comprende. Inteligencia
perfecta. Tiene amor, pero un amor infinito. No importa cuántas veces nos equivoquemos, Dios nos va a perdonar porque nos ama. Y tiene una vida eterna. Entonces, Dios es el hombre, tiene las mismas facultades que el hombre, tiene sus mismas características, pero sin límite. Características ilimitadas. Y por eso, dice Feuerbach, que el hombre proyecta sus características a Dios. O sea, el hombre crea a Dios. Entonces, eso quiere decir que Marx no cree que Dios crea al hombre, sino al revés. Entonces, la primera alternativa es falsa. 2. Bueno, esto es 1, ¿no? Nosotros le hemos puesto 2, pero en realidad lo que hemos resuelto es 1. 2. El naturalismo evolucionista sostiene que el hombre fue creado por Dios perfecto. ¿Es así? Para nada. El naturalismo evolucionista más bien cuestiona que Dios haya creado al hombre, porque para ellos el hombre ha evolucionado, ¿no? Entonces, eso también es falso. 3. Para San Agustín, el hombre actuará siempre según los designios de su creador. Recordemos que San Agustín es representante del creacionismo. Para San Agustín, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Y podríamos decir incluso, al leer esta frase, ¿en qué nos asemejamos nosotros a Dios? Por ejemplo, en el cuerpo o en el alma, dice San Agustín. En el alma, eso quiere decir que la parte divina que tiene el ser humano dentro de él es su espíritu. Eso es lo que me asemeja a mí a Dios. Sin embargo, eso para nada quiere decir, nos dice San Agustín, que Dios configure nuestro destino, porque para San Agustín, recuerden, esto es clave, el hombre es libre. Y precisamente por eso el mal no es producto de Dios. Recuerden que un gran desafío de la filosofía de San Agustín era explicar el problema del mal. Es decir, ¿cómo así si existe un Dios que ha creado el mundo, ha creado todo y es bueno, surge el mal en el mundo? Y lo que dice San Agustín es que el mal no es producto de Dios, sino es producto del uso incorrecto que hace el hombre de su libre albedrío. O sea, yo leo la Biblia y en las Biblias están las pepitas y las pautas de la felicidad. Pero me zurro en la Biblia y configuro mi vida como me da la gana. Entonces termino haciendo daño a una persona, le hago mal a una persona. Entonces yo no puedo decir por qué Dios ha creado este mal. No, Dios te ha dado la receta para ser feliz, sino que los seres humanos, como tenemos libertad, usamos incorrectamente esta, ¿no? Entonces, volviendo, podríamos decir que para San Agustín el hombre actuará siempre según los designios de su creador. Falso también, porque el hombre para San Agustín es libre, tiene libre albedrío. 4. De acuerdo con la filosofía de Engels, la mano es producto del trabajo. A ver, recordemos que Engels, jóvenes, es un filósofo que considera que el hombre ha evolucionado, pero a diferencia de Spencer, que interpreta la evolución como una cuestión más biológica, Engels interpreta la evolución como una cuestión social o desde una perspectiva social. Y Engels considera, y es además la tesis que defiende en su libro, el papel del trabajo en el paso de mono a hombre, que el trabajo es clave en el hombre, porque el trabajo ha creado, por ejemplo, la postura erguida, le ha dado nuevas funciones a las manos y ha hecho que el cerebro crezca porque aparece el lenguaje. Y para Engels, además, el trabajo es tan importante en la evolución del hombre que podríamos decir que es el trabajo el que ha creado al hombre. Entonces, si recuerdan los conceptos de su curso de economía, existen factores productivos. Primero, naturaleza, luego el trabajo. Yo quiero transformar la naturaleza, pero voy a dar cuenta que en algún momento voy a inventar un instrumento que me sirva, que me auxilie en mi transformación de la naturaleza. Eso es el capital. Entonces, cuando yo creo, por ejemplo, una vara para arar la tierra, le debo dar nuevas funciones a mis manos, porque recordemos que la primera función de nuestras manos implicaba desplazarnos, trepar en los árboles. Pero luego yo voy a usar mis manos no para estas funciones, sino para crear herramientas. Y eso quiere decir que el trabajo ha creado la mano, pero también ha creado con eso al hombre. Por ende, de acuerdo con la filosofía de Engels, la mano es producto del trabajo, es verdadero.
Entonces tenemos falso, falso, falso y verdadero. ¿Cuál es la clave? La alternativa C, profesor. Muy bien, es así. Pregunta número 3. Miguel, luego de años de seguir una formación estricta, dándole importancia al cultivo de la razón, ya que su alma predomine sobre su cuerpo, termina por convencerse de que no puede seguir reprimiendo sus instintos vitales y sostendrá que el hombre es un ser natural y biológico. Miguel en un principio adoptó una postura similar a la de, y luego adoptará las ideas que se relacionan con, primero Miguel, su primera etapa podríamos decir, le da importancia a la razón y al alma. ¿Qué filósofo considera que el hombre es un animal racional? Aristóteles. Muy bien, entonces, es aristotélico en su primera etapa. Es un animal racional. ¿No? Es un animal racional. ¿Qué quiere decir? Que es la razón lo que nos distingue y diferencia de los animales. Pero también recordemos que para Aristóteles el hombre es un compuesto de alma más cuerpo. Es más, recordemos algo. ¿Recuerdan la teoría de la sustancia de Aristóteles? Aristóteles, jóvenes, consideraba que la sustancia era un compuesto indesligable de materia y forma. Materia en griego, ile, forma, morfé. ¿Cómo se llama esta teoría? Ilemorfismo. Si aplicamos la teoría del ilemorfismo al hombre, diríamos que yo soy un compuesto de materia, mi cuerpo, y forma, el alma. Entonces, esa es otra definición de Aristóteles. Entonces, claro, si le preguntamos a Aristóteles qué es lo esencial en el hombre, diría que lo esencial es mi alma. Esto quiere decir en general que si yo considero que lo importante de mi humanidad y lo que me diferencia de los animales es la razón y el alma, estoy asumiendo, como puesto en el cuadro, una concepción aristotélica. Sin embargo, luego Miguel, da un viraje y dice, luego termina por convencerse de que no puede seguir reprimiendo sus instintos vitales. ¿Por qué? Porque mi cuerpo, jóvenes, tiene ciertos instintos. Recordemos los dos instintos básicos de todo ser vivo. Autoconservación. Por eso yo almuerzo, por eso también precisamente tomo agua, por eso duermo. Y también quiero, conservar mi especie y por eso, busco a una persona del otro sexo, de mi misma especie, para perdurar en la especie y crear otro ser. Eso es algo más instintivo, por ende, corporal. Y recuerden, ¿qué filósofo de la historia, de la filosofía, y para ser más específico, de la antropología filosófica, cuestiona la definición de Aristóteles? Y lo dice además. Hay dos grandes mentiras dentro de la historia de la filosofía. Primera mentira, el hombre es un animal racional. Nietzsche considera que el hombre es un animal instintivo, biológico, natural. Y a todos esos conjuntos de instintos, Nietzsche los llama voluntad. Entonces podemos intuir por la pregunta que luego de ser un aristotélico, Miguel está pasando a ser un nietzscheano porque está considerando que el hombre es un ser natural que posee instintos vitales y biológicos. Porque Nietzsche, recordemos, admiraba a Darwin, y Nietzsche decía que los filósofos siempre nos han hablado del hombre como si fuera un alma, pero el hombre no es únicamente un alma, sino que esa alma, si es que asumimos que existe, está en un cuerpo, y por más elevado y diferente que sea el hombre de los animales, también está sometido a las leyes de la evolución. Y precisamente para refrescar los conocimientos y recordar lo que vimos en la filosofía de Nietzsche, Nietzsche se saña y critica mucho la religión cristiana, porque la religión cristiana es reprimir nuestros instintos vitales. Entonces, sabemos, por lo dicho, que primero Miguel era aristotélico y luego va a ser nietzscheano. Entonces tenemos que buscar una alternativa que alterne Aristóteles y Nietzsche, y precisamente esa alternativa es la letra C.
Pregunta número 4. Determine los enunciados correctos. Según Engels, el trabajo es la condición básica y fundamental de la vida. A ver, recordemos que Engels le da un papel protagónico al trabajo. Al trabajo, desde luego, para la evolución humana, ¿no? Porque, de nuevo, recordemos que el trabajo permite 3 cambios fundamentales en los homínidos o los hombres. Primero, la liberación de las manos. Las manos ya no van a servir para trepar árboles, para desplazarme, sino para crear herramientas que me ayuden a transformar la naturaleza para el trabajo. Segundo, permite la postura erecta. Y tercero, crea el lenguaje. Como dijimos, a propósito de una pregunta anterior, es tan importante el trabajo en la evolución del hombre que podemos decir que es el trabajo lo que ha creado al hombre. Así que tenemos, por esta explicación, que es verdadero. 2. Para Scheler, el ser humano tiene autonomía existencial o libertad. A ver, recordemos que Scheler, filósofo alemán de comienzos del siglo XX, señala que el hombre es un ser espiritual. Pero, ¿qué quiere decir que el hombre sea un ser espiritual? Que el espíritu, dice, ¿no? El espíritu, dice Scheler, le permite tener libertad. Libertad, o lo que él llama autonomía existencial. Pensemos en lo siguiente. Tenemos un animal, un perro. Tenemos un animal, un perro. Me he olvidado dejarle a mi perro su comida y voy a llegar a mi casa 10 de la noche y me he olvidado de darle comida, me olvido además darle esa hora de la noche y, digamos, me sirvo la cena y me voy un rato al cuarto, lo dejo en la sala. Si un perro tiene hambre, tiene instinto de comer, no le va a importar y se va a subir a la mesa y va a comerse mi comida. O sea, el perro tiene un instinto y cede frente al instinto. Lo que diferencia a los seres humanos de los animales es que si bien nosotros tenemos instintos, tenemos cierta autonomía, independencia, libertad, es decir, podemos dominar nuestros instintos. Piensen en lo siguiente. He trabajado todo el día, llego a mi casa 9 de la noche y tengo mucha hambre. Pero sucede que estoy haciendo dieta y el nutricionista me ha dicho que en la noche yo no debo comer demasiado. Quizás un jugo, una fruta. Pero sucede que estoy caminando por un mall, Plaza San Miguel, pensemos, y huelo el olor de la pizza o del Kentucky. Entonces, yo voy a tener el instinto natural de comer porque he trabajado todo el día, pero Scheler diría que yo tengo autonomía existencial para rebelarme frente a ese instinto. O por ejemplo, pertenezco a una religión que ayuna. Todos los días sábados tengo que ayunar y no comer hasta las 5 de la tarde. Me voy a despertar, voy a tener hambre, pero yo no soy un perro que tiene hambre y come. Puedo decir no, yo tengo que dominar mi cuerpo y tengo que con esto rendirle cierto tributo a Dios. En el almuerzo voy a tener mucha más hambre, pero de nuevo voy a dominar mis instintos. ¿Por qué puedo yo dominar mis instintos y por qué no un perro? Porque los seres humanos, a diferencia de los animales, tienen espíritu, ¿no? Entonces, vamos a escribir esto, ¿no? Los animales, ¿no?, se someten a sus instintos. En cambio, los seres humanos pueden dominar sus instintos. Dominan sus instintos. Por ende, la segunda alternativa también es verdadera. 4. A decir de Spencer, la naturaleza humana es producto de la evolución natural. Spencer y Engels son representantes del evolucionismo. Lo que los distingue a ambos es que Spencer lo interpreta de una perspectiva social, el trabajo. En cambio, Spencer sí interpreta desde una perspectiva la evolución biológica, ¿no? O sea, los dos son evolucionistas, pero Spencer es un evolucionista más biologicista. En cambio,
Engels es un evolucionista un poco más social, desde el factor del trabajo. Entonces tenemos que esto también es verdadero. Y 4. Siguiendo a Descartes podemos decir que el hombre es una cosa que piensa. A ver, recordemos que para Descartes, vamos a poner acá su nombre, para Descartes el hombre es un compuesto de dos sustancias. Por eso a su concepción se le conoce como dualismo de dos substancias. ¿Cuáles son estas dos substancias? Primero está la res cogitans y luego está la res extensa. ¿Qué es la res cogitans? La sustancia pensante. ¿Y qué es la res extensa? La sustancia material. Sin embargo, a pesar de que Descartes considera que el hombre es un compuesto de dos sustancias, lo esencial y lo que define al hombre es la res cogitans. Por eso no es casualidad que Descartes diga que el hombre es una cosa que piensa. O sea, lo que define al hombre no es su res extensa, porque los animales también tienen cuerpo, sino es el pensamiento. Y por eso sabemos que esto también es verdad. Entonces, todos son verdaderos. La clave es la alternativa B. La pregunta número 5 dice lo siguiente. De acuerdo con lo que determina la naturaleza humana son las relaciones sociales de producción, es decir, cómo se relaciona el ser humano con otros hombres para producir y satisfacer sus necesidades. A ver, esto nos lleva inevitablemente a Marx. Marx señala lo siguiente. ¿Qué es lo que diferencia a un hombre de un animal? Que el hombre trabaja, quiere producir riqueza. Pero cuando yo trabajo, me someto a una relación social de producción. Por ejemplo, cuando yo voy a trabajar, soy obrero en la fábrica. En cambio, otra persona que va a trabajar es el burgués. Y precisamente estas relaciones sociales de producción, según Marx, y recuerden porque eso es un tema muy clave en la teoría marxista, las relaciones sociales de producción, o lo que él llama estructura económica, determinan la forma de pensar, la superestructura, o lo que Marx llama ideología. Los pueblos piensan de acuerdo a cómo producen. Entonces miren lo importante que es el trabajo para Marx. Continuemos. La primera parte nos hace referencia a Marx. En cambio, la segunda parte dice, esto es coherente con la explicación que nos da acerca de cómo alcanzó el hombre la humanización por medio del trabajo. O sea, lo que plantea Marx es coherente, lo que plantea Marx, claro, sobre la esencia del hombre. La esencia del hombre es trabajar para Marx. Pero Engels lleva eso de la esencia del hombre, como hemos visto hace un momento, al problema del origen del hombre, porque el trabajo es tan importante para el hombre que es lo que ha permitido que el hombre evolucione. ¿Y cómo así, profesor, hay afinidad entre Marx y Engels? Bueno, ellos eran muy amigos. Escribieron muchos libros juntos. Por ejemplo, el Manifiesto Comunista es un libro que escriben ambos, ¿no? Incluso cuando Marx tenía problemas económicos, porque se dedicaba mucho a la vida intelectual, Engels lo ayudaba económicamente, ¿no? Así que como eran amigos, tenían mucha afinidad intelectual. Entonces, la respuesta de la pregunta 5 es la alternativa C. Pregunta número 6. Marque la alternativa que no es una respuesta al problema del origen del ser humano. Miren, el problema del origen del ser humano. En la pregunta número 6, jóvenes, sean muy cuidadosos porque, ojo, lo que evalúa una pregunta DECO no es si ustedes han memorizado bien lo que dice en la separata, sino las inferencias, las deducciones y cómo ustedes pueden aplicar a preguntas prácticas o situaciones prácticas de su vida ese conocimiento. O sea, no solamente hay que relacionarnos con el tema, sino ser adecuado y leer bien la pregunta. La pregunta nos está diciendo, marca la alternativa que no es una respuesta al problema del origen del ser humano. Supongamos que por ahí haya la clave, el hombre es un animal racional.
Esa es una tesis antropológica, profesor. Podría ser la clave, pero no nos están preguntando cuál es correcto o incorrecto respecto a la esencia del hombre. Nos están preguntando respecto a qué, al origen del hombre. Así que eso nos ayuda mucho, comprender la pregunta. A ver. A. El hombre es producto de la naturaleza. Eso, por ejemplo, es una tesis sobre el origen del ser humano. Desde luego, es una tesis evolucionista que responde al problema del origen. Muy bien, entonces esta sí es. Los hombres no serían lo que son sin el trabajo. Esa es una tesis evolucionista. Claro, pero evolucionista ¿de quién? De Engels. C. Dios crea a la humanidad. Eso cree San Agustín y esa es la tesis del creacionismo. Y responde el creacionismo a la pregunta del origen. Sí, profesor. El ser humano es un ser racional. Profesor, eso lo dice Aristóteles y está en la Separata. Por supuesto que está en la Separata, pero vayan a la Separata y se van a dar cuenta que no está en torno al origen del ser humano, sino en torno a la esencia. ¿Qué diferencia al hombre de los animales? Tener la razón. Es una tesis antropológica, pero no habla del origen. Y la pregunta nos está haciendo el interrogante acerca de lo. Por eso es la D. Profesor, yo marqué la E. La evolución natural hizo surgir al hombre. Eso, de nuevo, es una tesis evolucionista. 7. Para Aristóteles, el hombre era un animal, pero al abandonar los bosques pasó a vivir en las ciudades, en donde se convirtió en un ser, mientras que, según la antropología cartesiana, podemos dudar de todos, menos de que poseemos una actividad cognitiva, por lo cual aquella concluye que el hombre es un ser. A ver, tenemos a Aristóteles. Para Aristóteles, ¿el hombre es un animal? Sí, es un animal, pero tiene algo que lo distingue de los animales. Es un animal racional. Ahora, ¿qué quiere decir que el hombre sea un animal racional? Que tiene la razón, el pensamiento. Una de las funciones básicas del pensamiento para Aristóteles es que puede realizar inferencia. Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre. Conclusión, Sócrates es mortal. Estás probando que eres racional. Sin embargo, en el griego, como en el castellano, hay términos polisémicos. Y el término logos es un término polisémico que no solamente hace referencia a razón, sino también a lenguaje. O sea, lo que quiere decir Aristóteles cuando dice que el hombre es un animal racional, no es solamente que tiene pensamiento, sino que tiene lenguaje. O sea, puede comunicar sus pensamientos a través del lenguaje. Si nos preguntamos cómo aprende el hombre el lenguaje, por qué yo hablo castellano y un niño que está en Brasil habla portugués, la respuesta de Aristóteles sería porque es una práctica social. Es decir, uno aprende el lenguaje a través del intercambio con los otros que forman parte de la sociedad. Y por eso no es casualidad que la otra gran definición que da Aristóteles del hombre es que sea un animal político. O sea, es un animal que vive en una polis, que le enseña el lenguaje y con ello lo hace racional para poder expresar sus ideas. Por eso, en la primera parte es Aristóteles, ¿no? Y sobre todo es racional. Tenemos la D. Pero continuemos. Dice así: mientras que Descartes podemos dudar de todos, menos de que poseemos una actividad cognitiva. Recordemos que el método de Descartes era la duda metódica. Consiste en dudar de todas nuestras opiniones si queremos llegar a una certeza. No obstante, Descartes se da cuenta que hay algo de lo cual no vamos a poder dudar. ¿De qué estamos dudando? Y si estamos pensando, entonces podemos concluir que si pienso, por lo tanto, existo. Cogito ergo sum. ¿Qué quiere decir eso para Descartes? Que el pensamiento es algo clave para llegar a la primera certeza, que si pienso, luego existo. Pero la segunda idea, que me interesa recalcarlo y subrayarlo ahora, es que el pensamiento es lo que define al hombre. El hombre es, como vimos en una pregunta pasada, una cosa que piensa. Entonces, tiene que ver con el pensamiento para Descartes. El hombre es una cosa que piensa.
Entonces tenemos que la alternativa es la D. Y finalmente, jóvenes, tenemos la pregunta número 8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es compatible con la concepción antropológica de Federico Engels? Que le hemos explicado en más de una pregunta, por eso vamos a ir un poco a cotejar las claves. Alternativa A. No es posible conocer ni definir la naturaleza humana. Si no es posible conocer la naturaleza humana, ¿por qué entonces Engels dice que el hombre ha evolucionado por el trabajo? O sea, esta alternativa no tiene mucho sentido, ¿no? Él da una respuesta, y si da una respuesta, supone que sí podemos conocer la naturaleza humana. El ser humano es una cosa que piensa. Eso es verdad, profesor, pero ¿es verdad sobre Engels? Sobre Descartes. Y no nos están preguntando sobre Descartes, sino sobre Engels. El hombre es un animal simbólico, profesor, eso es cierto, pero no estoy seguro si es cierto sobre Engels. Bueno, tu duda es fundada, porque es cierto, pero sobre todo lo dice Cassirer. Los instintos definen la esencia del humano. A ver, los instintos, profesor, ¿tiene que ver con el evolucionismo? Sí, estoy dudando. Y el trabajo transformó al mono en hombre. Siempre se suele decir, jóvenes, que una buena pregunta es una pregunta en la cual el alumno, digamos, somete a prueba sus conocimientos, y eso supone que haya una alternativa que lo distraiga. Entonces, por ejemplo, acá en la 8 es una buena pregunta porque no tiene una respuesta como que de buenas a primeras, sino que el alumno está dubitativo entre la clave D y la clave E. Del trabajo transformó el mono a hombre, porque, ojo, la alternativa D también lo defiende el evolucionismo. ¿Dónde está entonces la respuesta? Que la clave D es una respuesta, pero en torno a la esencia humana. ¿Cómo sabe eso, profesor? Porque dice, los instintos vitales definen la esencia del humano. ¿Qué quiere decir eso? Que lo distinguen de los animales. Y si recuerdan, Engels no discute el problema de la esencia, sino más bien el problema del origen. En la alternativa E se habla del origen, porque dice que el trabajo transformó al mono y lo convirtió en un hombre. O sea, esa es una tesis que habla de el origen del hombre. Y en esta parte sí está Engels. Recuerden que Engels no está o no ofrece una respuesta en el problema de la esencia. Quien le ofrece es Nietzsche, pero no nos están preguntando sobre Nietzsche, sino sobre Engels. Y por eso la alternativa correcta es la E. Muy bien, jóvenes, hemos visto las reflexiones de grandes filósofos, sobre todo abocados a dos problemas antropológicos. Les recomiendo para que no se confundan, porque lo bueno de esta separata es que en las preguntas un poco confunde el tema del origen al tema de la esencia. O sea, son dos problemas distintos. El problema del origen discute el origen del hombre. Creacionismo, San Agustín; evolucionismo, Spencer y Engels. El problema de la esencia es otro problema. No es cómo surge el hombre, sino qué diferencia al hombre de los animales. Ahí tenemos a Aristóteles, a Descartes, a Scheler, a Cassirer, a Nietzsche y a Marx. En su esquema, cuando hagan su esquema en un cuaderno, en una hoja, distingan estos dos problemas para que así puedan enfrentarse de manera satisfactoria a las preguntas que le hagan en el próximo examen de la pre. Y ya saben que cualquier duda o comentario lo pueden dejar en los comentarios de este video. Nos estamos viendo.